Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con el tema de conversión de unidades. Y para ello, pues, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es o qué vamos a entender por una unidad de medida? Hasta lo que fue la clase pasada, trabajamos con lo que se conoce como el análisis dimensional, en el cual nos limitábamos a considerar las magnitudes físicas de cantidades que podemos medir, ¿no? En un experimento o en alguna otra circunstancia. Vimos que dependiendo de la naturaleza de estas magnitudes físicas, estas se pueden clasificar en dos tipos: magnitudes físicas fundamentales y magnitudes físicas derivadas. Bueno, ¿qué va a ser una unidad de medida? Una unidad de medida va a ser una cantidad que vamos a utilizar para identificar a cada una de estas magnitudes físicas cuando realizamos una medición. ¿Ok? Es así como vamos a entender lo que será una unidad de medida. Bueno, aquí ya lo tenía preparado. Entonces diremos que una unidad de medida es una cantidad que identifica a una magnitud física por convención para al momento, así, al momento de realizar una medición. Entonces, ahora sí vamos a dejar de trabajar en lo abstracto al hablar solamente de la dimensión longitud, de la dimensión tiempo, de la dimensión, se me ocurre, de longitud por tiempo a la menos uno, y vamos a utilizar cantidades que al momento de oírlas tal vez mencionar o al momento de leerlas, ya de manera automática sabemos a qué magnitud física se están refiriendo. Por ejemplo, a ver, aquí ya también tenemos preparada una tabla. O sea, por ejemplo, unos casos muy concretos que ustedes seguramente conocen y recuerdan. A ver, por ejemplo, vamos a ver en la siguiente tabla la siguiente información. La magnitud física, ¿ok? Eh, recordemos que la habíamos entendido como todo aquello que podemos medir, que es susceptible a medición. Bueno, el primer caso es la longitud, ¿no? La que en su momento comenzamos a representar con la letra L mayúscula. Bueno, en lo que conocemos como en el Sistema Internacional de Unidades, hemos, por convención, definido la cantidad llamada metro para referirnos a la longitud. Entonces, cada vez que escuchamos oír la palabra, en el contexto de mediciones, ¿no? La palabra metro, en automático sabemos que estamos hablando de una distancia. Y no hay ambigüedad, no hay peligro de que nos confundamos y que alguien piense que esto se refiere a temperatura, por ejemplo. Entonces, esta unidad de medida ya está identificando perfectamente a la magnitud física longitud. Pero bueno, resulta que no solamente tenemos esta unidad de medida, conocemos y seguramente en algún momento hemos trabajado con otro sistema de unidad que es el sistema inglés. Ahí, por ejemplo, tenemos otras unidades de medida que también se refieren a la longitud. Tenemos, por ejemplo, la pulgada, el pie, yarda, milla, por mencionar algunos, ¿no? Vámonos, por ejemplo, para la masa. La magnitud física es masa. La hemos identificado con el símbolo M. Y en el sistema internacional, por convención, se ha elegido al kilogramo como la unidad de medida para identificar a la masa.
Entonces, una vez más, cada vez que escuchamos oír del término kilogramo o incluso de, ¿cómo se llama? De alguna de sus submúltiplos, ya sabemos que se refiere a la magnitud masa. No hay, una vez más, riesgo a que alguien piense que se habla de una distancia, que se habla de unidad de tiempo, etcétera. En el sistema inglés tenemos por su parte la libra o la onza como unidades de medida que se refieren a la masa. La otra magnitud física, una derivada, por ejemplo, es la velocidad, que en dimensiones se escribe como longitud por tiempo a la menos 1. La unidad de medida en el sistema internacional se suele emplear el metro sobre segundo. Y cada vez que escuchamos metro sobre segundo, ya como de manera automática, sabemos que se refiere estamos hablando de una velocidad. En el caso del sistema inglés tenemos la milla por hora, por ejemplo. Y en automático, cada vez cuando escuchamos hablar de milla por hora, viene a nuestra cabeza, a nuestra mente, que estamos hablando de la magnitud física llamada velocidad, no de otra magnitud física. Y finalmente tenemos fuerza. En su representación dimensional sabemos que es masa, longitud cuadrada, tiempo a la menos 2. Pero aquí es longitud nada más. Y en el sistema internacional por convención se ha establecido al Newton, abreviado con, bueno, sí, abreviado con la letra N, como la unidad de medida que identifica a la magnitud física llamada fuerza. Cada vez que escuchamos hablar de Newton como unidad de medida, la asociamos a la fuerza. En el sistema inglés, por ejemplo, tenemos la llamada libra fuerza, que también pues, se refiere a esta magnitud física. Hasta aquí alguna pregunta con lo que debemos entender por una unidad de medida. Repito la pregunta una vez más. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario sobre esto que les acabo de comentar? No, profe. Bueno, de mi parte no. Bien, gracias. Ok, bueno, ya que hemos mencionado algunos ejemplos de lo que vamos a entender como una unidad de medida, una cantidad que va a identificar a una magnitud física, surge una pregunta. ¿Qué será entonces lo que vamos a entender como un sistema de unidades? Porque aquí mencioné unidad de medida en el sistema internacional, unidades de medida en el sistema inglés. Pero ¿qué es entonces un sistema de unidades?
piensan ustedes que podemos entender el sistema de unidades? Concretamente, por ejemplo, internacional, el que solemos trabajar, inglés o algún otro sistema que quiera existir. Sería como lo que vale cada uno, por ejemplo, la pulgada que vale 2.5, sí, no 2.5 centímetros y así, eso sería. Eso que menciona sería más ya un factor de conversión, porque se está estableciendo una equivalencia entre una unidad de medida que está en el sistema inglés, pulgada, y una unidad de medida que existe en otro sistema, que es el metro. Eso es más que un factor de conversión. ¿Qué podrá ser el sistema de unidades? Si escuchan hablar, por ejemplo, justo de este primer bueno, sistema internacional de unidades, ¿de cuántas unidades eh, pensarán ustedes que estamos hablando? ¿Qué unidades pensaron ustedes que están incluidas en este que estamos llamando sistema internacional? Profe, casi no se escucha muy, muy bajito. Mi conexión por el momento se mantiene estable, al menos eso me indica la computadora. ¿Qué podría ser entonces el sistema de unidades inglés internacional? Podemos entenderlo. El conjunto de las unidades de medida, profe. Va a ser todo el conjunto de unidades de medida definidas en la misma convención. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en el sistema internacional podemos nosotros encontrar para cada una de las magnitudes físicas fundamentales una unidad de medida ya establecida por convención. Por ejemplo, para longitud mencionamos masa, para longitud mencionamos metro, para la masa mencionamos kilogramo,
Para el tiempo será el segundo. Para la temperatura será el Kelvin. Para la cantidad de sustancia, el mol. Intensidad luminosa, candela. Y para la intensidad de corriente eléctrica, el ampere. Entonces, estas 7 unidades de medida forman lo que conocemos nosotros en la práctica como el sistema internacional. O sea, ya es ese conjunto muy bien de unidades de medida. Y todo lo que construimos a partir de estas unidades de medida, pues reciben también el nombre de unidades de medida derivadas, ¿no? Que sería, o que corresponderían a estas magnitudes físicas. Entonces, en efecto, podemos entender como un sistema de unidades al conjunto de unidades de medida establecidas previamente por convención. Yo lo voy a poner aquí. Vamos a entender como un sistema de unidades, como el conjunto de unidades de medida establecidas en la misma convención. Entonces, todas aquellas que se establecen en la misma convención que el metro, kilogramo, etcétera, pues forman lo que conocemos como el sistema internacional de unidades. Por su parte, si hablamos de una convención distinta, pulgadas, pies, libras, millas por hora, libras fuerza, onzas, eh, caballos de fuerza, etcétera, todas estas unidades están agrupadas en un sistema distinto, que es el sistema inglés. Y ahora sí, entonces, podemos hablar de, ok, ya tenemos unidades de medida en el sistema internacional, ya tenemos unidades de medida en el sistema inglés. Viene ahora sí el comentario de hace unos minutos sobre los factores de conversión. Un factor de conversión lo vamos a entender de una forma muy simple como una equivalencia estandarizada entre unidades de medida. ¿Qué queremos decir con estandarizado? Para ustedes, ¿qué significa que algo sea estandarizado o que esté en el estándar? Que ya está definido. Que está definido. Mm, ok, ¿de qué manera? ¿De qué manera tendría que estar algo definido para que estén, digamos, podamos asignarle el adjetivo de que estándar? Busquen ustedes en algún momento que recuerden donde hayan utilizado, donde hayan oído escuchar la palabra estándar, que algo esté estandarizado o que esté en el estándar, algo de ese estilo. A ver, para saber exactamente a qué estamos refiriéndonos con esta idea para el factor de conversión. O sea, me refiero a que ya está definido, tipo, ya hay un modelo o ya existe un, un modelo, un patrón Ok, que hay que seguir. en eso radica la idea, que ya hay un patrón, que ya hay algo previamente definido y en el que hay que estarlos basando, ¿no? Como que no hay riesgo a que alguien venga y establezca lo que quiera de acuerdo no sé, su estado de humor o que si el día está soleado o nublado.
¿no? Entonces, los factores de conversión son equivalencias que hay entre las unidades de medida, pero que ya han sido establecidas previamente, digamos, mediante un acuerdo, si lo quieren ver así. Entonces, al referirnos a que es estándar, quiere decir que todo el mundo lo conoce, ya no hay discusión sobre esta equivalencia, sino que ya podemos decir que si hablamos de un factor de conversión, este es el mismo independientemente del lugar del planeta en el que estemos nosotros. ¿Ok? Un ejemplo de algo que no está estandarizado podría ser, por ejemplo, si, no sé, se me ocurre decir que a partir de este momento, para medir la masa de un objeto, voy a estar utilizando, vamos a decir, las piedras que yo me encuentre en el camino, ¿no? Entonces, si yo establezco mi equivalencia de esa manera, vamos a tener problemas, porque, digamos, en un recorrido que yo haga por alguna calle, alguna vereda, me voy a encontrar con piedras de distintos tamaños y por lo tanto ya no va a ser tan fácil eh, darles la equivalencia correcta, ¿no? Todo va a depender de las piedritas que yo vaya recogiendo en el camino. Entonces, justamente para evitar ese tipo de situaciones que son susceptibles a detalles, digamos, como de algo susceptibles a la subjetividad de quien está realizando la medición, es que establecemos estas equivalencias estandarizadas. Bueno, ¿cuáles son algunos ejemplos de estas equivalencias que podemos nosotros recordar? Vamos a recordar algunas de ellas. De hecho, ya hace unos instantes mencionaron. Bueno, por ejemplo, equivalencia entre unidades en el sistema internacional y en el sistema inglés. Hace unos instantes mencionaron, por ejemplo, el de una pulgada. Entonces, una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Ese es un factor de conversión o una equivalencia entre unidades de medida. Estamos estableciendo cuánto vale, por eso el signo de igualdad, una unidad de medida en el sistema inglés con relación a una unidad de medida en el sistema internacional. Y seguramente, si ustedes van y consultan tablas, no importa si es en internet, si es en algún texto de los que tenemos en Classroom o algún otro, van a encontrar aproximadamente este valor. A veces tal vez con más decimales, pero justamente el estándar es expresarlo como 2.54 centímetros. Entonces ya no hay pérdida o ambigüedad, ¿no? De que es que yo lo consulté en un libro y a mí me decía que eran 3 centímetros. No, yo lo consulté en otro libro y me decía que eran 1.5 centímetros, ¿no? No vamos a tener ese problema. ¿Alguna otra equivalencia que recuerden ustedes que exista entre el sistema internacional y el sistema inglés? Kilogramo libra. ¿Cuál es esa equivalencia? O bien, ¿cuál es la expresión para ese factor de conversión? Un kilogramo igual a 2.2 libras. Un kilogramo igual a ¿cuánto? ¿1 punto qué?
bueno, 2.2 libras. 2.2 libras. Ok, muy bien. ¿Algún otro factor de conversión? Digo, hay una infinidad. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Hay demasiados que podemos establecer, pero bueno, a ver, los que ustedes recuerden también. Un galón igual a 4.54 litros. Un galón es igual a 1. ¿Cuánto, perdón? 4.54 litros. 4.54 litros. Esta unidad de medida, esta última, ¿a qué magnitud física está correspondiendo? O sea, cuando escuchemos hablar de cualquiera de estas unidades, ¿a qué magnitud estamos haciendo referencia? ¿Podría ser volumen? Es al volumen. Ah. Es al volumen, exactamente. Entonces ya tenemos ejemplos de unidades de medida para el volumen, unidades de medida para la masa y unidades de medida para la longitud. ¿Algún otro que por ahí recuerden? Un pie 30.48 centímetros. Un pie igual a 30.48 centímetros. Así es. Muy bien. Aquí vamos a escribirlo. Un pie igual a 30.48 centímetros. Tenemos entonces otro ejemplo de un factor de conversión entre unidades que se refieren a la longitud. Podremos, por ejemplo, otra muy utilizada es la de la milla. Esta es de 1.609 kilómetros, por ejemplo, ¿no? ¿Algún otro que recuerden? La de una onza Ok, una onza, es igual a 28.35 gramos. 28.35 gramos. Ok, muy bien. Esta es otra conversión en las unidades de masa. Ok, bien, entonces aquí podemos, estos son algunos ejemplos que ustedes han mencionado. Podemos encontrar muchos otros. Pero bueno, el punto aquí crucial es que se está estableciendo equivalencias entre unidades de medida de distintos sistemas de unidades, ¿no? Concretamente entre el sistema inglés y el sistema internacional, y este último es el que solemos utilizar con frecuencia. Bueno, sin embargo, también podemos decir que existen equivalencias al interior de un sistema de unidades. Por ejemplo, a ver, lo voy a poner así, equivalencia entre unidades de medida
en el sistema internacional. Es decir, al interior de las unidades propias de este sistema. Por ejemplo, tenemos los siguientes casos. Una hora, ¿a cuántos minutos equivale? 60. Minutos. ¿De acuerdo? Entonces aquí estamos estableciendo una equivalencia entre unidades propias del sistema internacional. No estamos yéndonos a un sistema de unidades distinto. Otro, por ejemplo, muy parecido es el de un minuto, que lo podemos igualar a 60 segundos. Otros ejemplos, dentro del mismo sistema internacional de unidades, se podría hacer el de un metro. ¿A cuántos centímetros equivale? 100. 100 centímetros. Y si ahora vamos a una cantidad mucho más grande, un kilómetro. ¿Con qué solemos igualarlo? 1000 metros. 1000 metros. Así es. ¿Okay? Entonces, estamos estableciendo equivalencias entre unidades de medida al interior del propio sistema internacional. Bueno, aquí, justo en estas últimas dos equivalencias, o factores de conversión, como también le pueden llamar ustedes, vamos a notar algo, o vamos a rescatar algo aquí muy importante. Lo que estamos teniendo en estas equivalencias es algo que se conoce como los múltiplos y submúltiplos de una unidad de medida. Por ejemplo, a ver con otro color porque después no hace muy buen contraste. Bien, a ver, vamos a referirnos concretamente a la unidad de medida metro. Okay, que sabemos, la representamos con la letra M. Bueno, si queremos medir algo, piensen en esto, ¿no? La distancia que existe entre Ciudad de México o en alguna otra ciudad de la República Mexicana y alguna ciudad en el extranjero, por ejemplo, Europa, estamos de acuerdo que para representar esa separación, esa distancia entre esas dos ciudades, el metro, como unidad de medida, no sé si es insuficiente o puede que sea muy problemática. Entonces, para evitar utilizar el metro, vamos a definir o vamos a utilizar lo que se conoce como un múltiplo de la unidad de medida. Concretamente, ¿qué múltiplo solemos utilizar para hablar de distancias muy grandes? ¿De 10, profe? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? No entendí. No, es que no entendí muy bien su pregunta. ¿Es de múltiplos de 10? A ver, por ejemplo, pensemos en el caso concreto de que quieres conocer la distancia que hay entre una ciudad aquí en el país y una ciudad en otro continente. ¿Qué unidad típicamente tal vez te has encontrado que se utiliza para reportar este tipo de longitudes? Kilómetros. Kilómetros, muy bien. Entonces, el kilómetro es un ejemplo de un múltiplo de la unidad de medida. De hecho, vamos a utilizar la equivalencia que ya tenemos ahí, que decimos que un kilómetro equivale a 1000 metros. Eso quiere decir que a la unidad de medida
la multiplicamos por sí misma 1000 veces. Entonces estamos construyendo una nueva unidad que equivale a 1000 veces la unidad base, que es la del metro. A eso es a lo que estamos a conocer como múltiplo. ¿De acuerdo? Una unidad de medida que equivale a más de una vez la propia unidad de medida base. En notación científica, ¿cómo escribimos esto? ¿Recuerdan cómo expresar la cantidad de 1000 en notación científica? Podemos ponerlo como 1 por 10 a la 3 metros, ¿no? Bueno, aquí lo que estamos encontrando, o una manera de identificar cuando estamos hablando de un múltiplo, es que en notación científica la base 10 está elevada a una potencia positiva. Entonces, esto nos habla de que la unidad de medida base la estamos multiplicando por sí misma pues tantas veces según el exponente que tengamos aquí. Por ejemplo, otro múltiplo, tal vez no muy utilizado, o no sé, puede que sí. Múltiplo puede ser el hectómetro, ¿no? El hectómetro, en este caso, equivale a 100 veces el metro, ¿no? Una unidad de metro. En notación científica lo escribimos como 1 por 10 a la potencia 2 metros. Entonces, todas aquellas cantidades que sean múltiplos, justamente de ahí el término, ¿no? Que sean múltiplos de la unidad de medida base, van a estar siendo utilizadas para representar, en este caso, longitudes más grandes. Lo mismo va a suceder, por ejemplo, con el gramo. La unidad base es el gramo. El kilogramo es 1000 veces esa unidad de medida. Entonces, por ejemplo, si queremos, cuando vamos a hacer compras de la despensa, pues sería muy poco práctico tal vez estar reportando todo en gramos. Por ello es que los empaques pues ya manejan la unidad de kilogramo como el estándar para sus productos. Muy bien, ahora vámonos a con la idea opuesta. ¿Qué pasa si ahora en lugar de querer medir longitudes muy grandes o del orden de metros, queremos medir distancias muy pequeñas? Bueno, para ello vamos a tener que utilizar lo que se conoce como los submúltiplos de la unidad de medida. ¿Algún submúltiplo que ustedes recuerden que se suele utilizar? Centímetro a milímetro. ¿Cuál, perdón? ¿Cuál fue el primero? Bueno, un centímetro igual a 10 milímetros. Un centímetro, ok. Un centímetro es un ejemplo de un submúltiplo, ok. Lo abriremos como con la letra cm, ¿no? Y en centímetros, ¿a cuánto equivale de la unidad de medida? De la unidad base, o sea, me refiero al metro. ¿Cuál es su equivalencia en metros? Un centímetro igual a 0.0 0.001. 0.001 o 0.1. A ver, para evitar ahí confusiones, pues lo podemos expresar como notación científica. ¿Ok? Aquí un centímetro, ¿ok? Centi significa la centésima parte de algo. En este caso, de la unidad metro, ¿no? Entonces, eso quiere decir que
a la unidad metro, si ustedes toman una regla de 1 metro de longitud y la parten en 100 trozos, iguales todos, cualquier trozo que ustedes seleccionen es justamente de lo que entendemos como 1 centímetro. La centésima parte de la unidad base. Entonces, si estamos interesados en, por ejemplo, medir, vamos a pensarlo, lo largo de nuestro dedo, ¿ok? De donde sale la palma del, bueno, nace la palma de la mano hasta la punta del dedo, pues evidentemente el metro, o sea, una regla de 1 metro, pues es, creo que hasta innecesaria, ¿no? Entonces, utilizamos una unidad de medida más pequeña, que puede ser, por ejemplo, el centímetro. O incluso, si estamos interesados en medir algo mucho más pequeño que el centímetro, tenemos otro submúltiplo, que también mencionaron. Submúltiplo. Aquí, quito la S. Ese otro submúltiplo, pues es el milímetro, ¿no? 1 milímetro. Y este equivale a 1 por 10 a la menos 3 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que la unidad base, el metro, la hemos dividido en 1000 partes, todos iguales, y al seleccionar una de estas 1000 partes, estamos hablando de 1 milímetro. ¿Ok? Entonces, estos son ejemplos de múltiplos y submúltiplos para una unidad de medida. Otro, por ejemplo, también podríamos hablar de, si hablamos del gramo, podemos hablar de submúltiplos, ¿no? El centigramo, o múltiplos, el miligramo. Dependiendo de qué queremos medir y qué tan pequeño sea como para reportarlo. Y ahora también es importante recordar la notación científica para representar nuestras cantidades de una forma más compacta, porque así nos ahorramos poner o muchos decimales o muchos ceros a la derecha de alguna cantidad numérica. Muy bien, entonces vamos a comenzar a ver algunos ejemplos para realizar conversiones de unidades con base en esta información que hemos recabado, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a realizar conversiones de unidades? Bueno, vamos a repasar más que nada la técnica para que ustedes también la recuerden. A ver, inciso A. Vamos a decir lo siguiente. Convertir una distancia de 1.5 kilómetros a pies, por ejemplo. ¿Ok? Y el resultado, si dependiendo de lo que obtengamos, lo vamos a reportar utilizando notación científica. Bueno, a ver, ¿cómo vamos a convertir esta distancia, que vamos a llamarle distancia D mayúscula, de 1.5 kilogramos a pies? Bueno, para ello pues vamos a tener que hacer uso de los factores de conversión que por aquí tengamos, ¿no? Vamos a tratar de restringirnos a las que tenemos aquí o de auxiliarnos en estas. En este momento simplemente para practicar el procedimiento. Yo sé, por ejemplo, que ustedes pues ya prácticamente todo lo podemos encontrar en internet. Seguramente googleamos, ¿no? A ver, ¿cuánto vale 1.5 kilogramos a pies? Y ya, el mismo buscador nos va a dar la respuesta. Pero bueno, si suponiendo, ¿no?, que por alguna razón, de algunas circunstancias de la vida, nos quedamos momentáneamente sin red, pues vamos a tener tal vez que hacerlo un poquito a mano y vamos a ver cómo hacerlo, ¿no? Bueno, vamos a convertir entonces esta distancia de 1.5 kilogramos a unidades de medida pies. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, el procedimiento es el siguiente. Vamos a utilizar nuestros factores de conversión
de manera que logremos reportar como resultado final la unidad de medida que estamos aquí o que nos están pidiendo. Entonces, vamos a ver. Si nosotros vamos a los datos que me dieron hace poco, vemos que tenemos la equivalencia de pies a centímetros, pero no tenemos directamente, al menos en estas seis equivalencias, la conversión directa de kilómetros a pies. Entonces vamos a tener que hacer algunos pasos intermedios. Bueno, ¿cuáles serían esos pasos intermedios? Como la unidad de medida kilómetro no quiero que aparezca como parte de mi resultado, voy a tener que quitarla. Entonces aquí a veces lo que uno hace, si no le es muy claro, poner un 1. Supongo que ustedes recuerdan ese procedimiento, ¿no? Si ponemos un 1 aquí abajo, no estamos alterando para nada el valor de 1.5 kilogramos. ¿De acuerdo? Entonces seguimos hablando de 1.5 kilogramos, solo que hemos agregado este 1. Bueno, eso significa entonces que esta unidad de medida está en el papel o aparece en el lugar de un numerador. Por lo tanto, en este arreglo, en estas celdas que aparecen, vamos a anotar esa unidad de medida en la celda inferior, es decir, en un denominador. Y arriba vamos a colocar alguna unidad de medida nueva en la que queramos convertir estos kilómetros. Por ejemplo, ¿a qué unidad de medida deberíamos convertir para poder utilizar la información que tenemos aquí arriba? ¿A centímetros? ¿A centímetros? O sea, directamente la de kilómetros a centímetros. ¿Tenemos el dato de cuánto equivale? A metros, ¿no? Podríamos trabajar primero a metros. Y ya que estamos en metros, como tampoco es una unidad que queremos reportar, vamos a tener que eliminarla y ahora sí podemos utilizar los centímetros. ¿De acuerdo? ¿Sí van siguiendo la idea hasta aquí? A ver, antes de continuar, a ver, chequen lo que se está colocando en la pantalla para ver si les hace sentido. No queremos expresar nuestro resultado final en kilómetros. Queremos que esa unidad de medida pues, se elimine de algún modo. Entonces, el primer paso a realizar es convertir esos kilómetros a metros. Para ello, tenemos que ubicar las unidades de medida de esta manera, para que el kilómetro que aparece aquí arriba se elimine con este kilómetro que estamos colocando en la parte de abajo. La unidad de medida nueva a reportar va a ser el metro. Bueno, pero una vez más, no queremos que metro aparezca como resultado final. De hecho, queremos que aparezca la unidad pie. Por lo tanto, ahora el metro hay que eliminarlo. Aquí está. Con este factor lo vamos a eliminar. Llegamos a centímetros ahora, pero una vez más, no queremos que centímetros aparezca. Entonces, en el siguiente factor de conversión que vamos a anotar aquí, ¿qué unidades conviene acomodar? Centímetros abajo y pies arriba. Centímetros abajo, muy bien, y pies arriba. Ahora sí, podemos aquí, tenemos un factor de conversión directo que podemos utilizar para
y ahora sí obtener lo que estamos buscando, ¿no? Que es reportar en pies. Muy bien. Hasta aquí, preguntas con las unidades colocadas en color azul. Para todos es claro la secuencia que se está siguiendo. ¿Por qué acomodarlos de esa manera? De mi parte, sí, profe. Ok. Bueno, ahora viene la siguiente, digamos, parte del desarrollo, que es meter los datos dentro de sus factores de conversión. Por ejemplo, ¿qué dato tenemos entre kilómetros y metro? Bueno, pues aquí está, ¿no? Aquí arriba en amarillo. 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces aquí vamos a meter esa misma información. Así tal cual la leemos. 1 kilómetro equivale, aquí nos imaginamos que hay un signo de igual vertical, equivale o es igual a 1000 metros. Y ahí está. Hemos introducido nuestro primer factor de conversión. Vamos con el siguiente. ¿Cuál es la relación que sabemos que existe entre metro y centímetro? Metro igual a 100 centímetros. Muy bien, entonces podemos leer, acomodar esa información de la siguiente manera. 1 metro equivale, una vez más estos signos de igualdad verticales, a 100 centímetros. Y finalmente, esta última celda, ¿cómo la llenamos? ¿Con qué datos? Un pie es igual a 30.48 centímetros. Un pie, ok, muy bien, aquí un pie igual, aquí algunos signos de igualdad imaginarios, a 30.48 centímetros. 30.48 centímetros. Y ahí está entonces. Hemos utilizado los factores de conversión para, de esta manera, para hacerle el paso de kilómetros a pies. Muy bien. Entonces, ¿cuál es lo siguiente que hay que realizar o qué va a suceder? Bueno, vamos a entender cada una de estas cantidades como fracciones. ¿Y cómo es que ustedes multiplican fracciones? Pues todo del numerador, todos los términos que aparezcan en los numeradores se multiplican entre sí y se divide entre todo lo que aparezca en los denominadores. Por lo tanto, ¿cuál es a ver, vamos a ponerlo aquí, una línea. Ok, aquí está de división. ¿Qué factores debemos de incluir entonces como parte de nuestro resultado? Es más, podemos hacer incluso lo siguiente. Veamos, kilómetro con kilómetro se va. Unidad de metro con esta unidad de metro también se va. Centímetro se elimina con este otro. Por lo tanto, lo que sea que obtengamos se tiene que registrar con unidades de pies. Entonces, lo único que hay que hacer ahora es retomar los datos numéricos que aparecen ahí. Es decir, el 1.5 que multiplique a 1000, que multipliquen ahora a 100. Todos estos tienen que ir multiplicándose. En un momento pongo paréntesis para indicar la multiplicación. Y a su vez, todo esto se va a dividir por lo que se obtenga de multiplicar los términos de abajo, es decir, 30.48.
Y como les mencionaba, esto, sea el valor que sea, que ustedes pueden encontrar con ayuda de sus calculadoras, se tiene que expresar en pies directamente. Es la unidad que nos queda. ¿Y cuánto estarían obteniendo? Creo 4921.25. 4.900, ¿qué, perdón? 21.25. ¿Así nada más? ¿Cómo lo reportarías? Pies. Y en notación científica, esto, ¿cómo podemos representarlo? Aproximadamente. ¿En qué? En notación científica, ¿cómo podríamos, una forma equivalente o similar para reportar esta cantidad? Podemos expresarlo como 4.921 por 10 a la que potencia. ¿A la 3? A la 3, muy bien, pies, ¿no? Así quedaría entonces. Una forma alternativa utilizando la notación científica. Ahí está entonces. Esta distancia de 1.5 kilogramos equivale a, podemos ponerlo así, 4.9, aproximadamente 4.9 por 10 a la 3 pies. O un poco más específico, 4.921 pies. Preguntas, comentarios con el procedimiento mostrado aquí, con este primer ejemplo. De mi parte no, profe. Vale, muy bien. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Uno más directo. A ver, convertir una velocidad de, ¿qué les gusta? Vamos a verlo como de 63 metros por segundo a kilómetros por hora y a pies sobre minuto. A ver, son dos conversiones que se les está pidiendo aquí. Convertir una velocidad de 63 metros por segundo a kilómetros por hora y esos mismos 63 metros por segundo ahora a pies sobre minuto. A ver, ¿cómo comenzarían ustedes entonces el planteamiento para esta conversión? Para la primera, por ejemplo, la de kilómetros por hora.
ver, cómo plantearían la primera conversión? Pues primero de metros a kilómetros y después de segundos a horas. Pero ¿qué notaríamos? O sea, la idea es correcta, pero ¿qué notamos? 63 metros y puede poner sobre un segundo abajo. Sobre segundo. Ok, esta anotación así va a ayudar bastante para poder hacer, digamos, facilitar la forma de entender la conversión. Entonces, bueno, aquí voy a anotar V, de la velocidad. Y el 63 también lo vamos a hacer acompañar de Un 1, 1. ¿no? Así. Ajá. Okay, entonces, ese 1 podemos omitirlo, pero como les digo, va a facilitar, ¿no?, la forma de proceder más adelante. Bueno, ahora sí viene la parte de los factores de conversión. A ver, ¿cuál sería uno de los factores de conversión a incluir aquí? Un kilómetro arriba. Ok, será 1 kilómetro Y abajo metro. y abajo la unidad de metro. Entonces ya con esta forma de acomodar las unidades, nos aseguramos que vamos a eliminar metro y vamos a reportar como unidad de salida, digamos, o al final, el kilómetro. Muy bien. Después, ¿cuál sería lo siguiente que hay que incluir acá? En el Minuto siguiente. arriba. Ok, que sea minuto en la parte de arriba. Minuto en la parte de arriba, ajá. No, minuto abajo y segundo arriba. Perdón. Exactamente. Queremos eliminar ahora el segundo. Como la unidad de tiempo segundo está abajo, en el factor de conversión hay que acomodarlo en la parte del numerador. Y la siguiente unidad de medida, abajo. Muy bien. Ahora sí. Y ya nada más. Pues poner un kilómetro igual a 1000 metros y un minuto igual a 60 segundos. Aquí nos conviene, bueno, de hecho nos falta porque queremos reportar kilómetro por hora. Ah, falta hora. Entonces aquí incluimos un tercer Minuto factor de arriba conversión. Y una vez más, como minuto no queremos que aparezca, lo tendremos que colocar arriba y hora abajo. y la hora abajo. Muy bien, podemos repasar una vez más y vemos, ¿no? El kilómetro se va a cancelar con el que está... No, el no, minuto. perdón. Kilómetro no, el segundo. Sí, el segundo con el segundo y el minuto con el minuto. Ahí está entonces. Ahora sí, vamos a, diríamos, sustituir o llenar estos con datos numéricos, ¿no? ¿Cómo leemos el primer factor de conversión a emplear aquí? Un kilómetro Un kilómetro igual a 1000 metros. equivale a 1000 metros. Muy bien. Ahora, el siguiente factor de conversión. Un minuto, Tenemos que un minuto 60 segundos. equivale a 60 segundos. Y finalmente, Una hora, tenemos que una hora equivale a 60. 60 minutos. Muy bien. Disculpe, profe, ¿y si Sí, quisiéramos meter la de 1 hora es igual a 3600 segundos, igual es válido? así es. Lo que tú estarías haciendo en ese caso es trabajar estos dos factores como uno Por solo. uno solo. Ok, Así es. Entonces, si tú ya tienes ese factor de conversión conocido, lo puedes utilizar directamente para digamos, tal vez ahorrarte el número de factores a incluir. ok. Bien, entonces aquí vamos a extender una línea
para indicar la división. Entonces ya vemos que lo que sea que vayamos a obtener, ¿qué unidades va a tener en qué unidades se va a tener que reportar? Pues en kilómetros en el numerador sobre hora, ¿no? La hora en el denominador, es decir, velocidad. ¿Qué factores vamos a utilizar para construir el dato numérico? Bueno, pues el 63 por el 60 por el otro 60 y todo eso tiene que dividirse por 1000. Y ahí está. Entonces lo que sea que se vaya a obtener numéricamente hablando, pues se tiene que obtener de lo que resulte de estas operaciones. $226.8. A ver, ¿cuánto, perdón? 226. .8. Ok, kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Ahí está entonces la velocidad de 63 metros por segundo reportada en kilómetros por hora. Muy bien. ¿Comentarios, preguntas con este primer caso? No, profe. ¿Cómo? Oh, muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para la segunda conversión que nos piden ahí? Pies minuto. Pies sobre minuto. ¿Qué de lo que podríamos tener arriba podemos todavía utilizar o empezamos de cero? A ver, este término evidentemente lo vamos a tener que utilizar nuevamente, pero seguramente los factores a utilizar aquí van a ser distintos. Entonces, a ver, ¿qué factores deberíamos utilizar a continuación para convertir estos 63 metros por segundo a pie sobre minuto? De metro a centímetro. Metro a centímetro, ¿ok? O si se. Bueno, igual se podría de metro a pie directo, pero no me sé la equivalencia. Ok, entonces de metro a centímetro. Ya que estamos en la unidad de centímetro, podríamos conectar con la unidad pie. Muy bien, entonces para ello, pues el centímetro lo volvemos a colocar, pero ahora abajo, y la unidad pie arriba. Entonces ya tenemos la unidad que estamos buscando. Podemos verificar y vemos que metro que está aquí se ha eliminado con el que teníamos al inicio. Después centímetro se va a eliminar con la unidad centímetro que está aquí adelante. Aquí falta incluir otro factor. Ese otro factor, ¿a quién vamos a involucrar? ¿A qué unidades nos conviene incluir ahora? Segundo minuto. Ahora, como el segundo está en el denominador, vamos a colocarlo en el numerador y la unidad con la que a la que queremos convertir es a minuto.
Revisamos una vez más. El segundo que está aquí al inicio se elimina con el segundo que aparece, que hemos puesto hace unos instantes. Y listo. Ya tenemos las unidades que sobreviven, que son pie sobre minuto, tal cual lo estamos buscando. Muy bien, llenamos con los datos numéricos de los factores de conversión. Un metro, 100 centímetros. Un metro equivale a 100 centímetros. Muy bien. El siguiente factor de conversión. Un pie igual a 30 punto... Aquí tenemos un pie equivale a 30.48 centímetros. Y finalmente la última celda, o columna en este caso. 1 minuto, 60 segundos. Un minuto equivale a 60 segundos. Muy bien, entonces ya tenemos la información necesaria. Lo que basta por realizar es hacer las multiplicaciones, ¿no? Necesarias. 63 por 100 por 60. Y eso se va a dividir por 30.48. La unidad que vamos a reportar al final va a ser justamente pie sobre minuto. Entonces ustedes me dicen cuánto es lo que obtienen de hacer esas operaciones. 12.401. 12.400, ¿un qué? Perdón. Pie sobre minutos. Pie sobre minuto. Y esto en notación científica, ¿cómo podríamos representarlo? $12.401 por 10 a la 3. A la, ajá, 12.401 por 10 a la 3, ¿qué, perdón? Pie sobre minutos. Pie sobre minuto. Entonces las unidades no se nos tienen que olvidar. Bien. Entonces el procedimiento va a ser el mismo independientemente del factor de conversión, perdón, del problema que ustedes se encuentren para realizar conversiones. ¿En qué aspecto es donde hay que tener cuidado? En asegurarse que al momento de escribir sus factores de conversión o de acomodarlos en las, ¿cómo se llama? En las celdas estas, se cercioren que las unidades se eliminan correctamente. Porque al, ¿cómo decirlo? A ver, por ejemplo, a lo que me refiero es lo siguiente. Puede que ustedes estén así, ¿no? En un problema. Ok, voy a convertir 15 centímetros a metros. Y dicen, bueno, pues yo sé que un metro equivale a 100 centímetros. Ok, 100 centímetros. Y me puede decir, bueno, pues la equivalencia es correcta. Eso es cierto, un metro equivale a 100 centímetros. ¿En dónde está el problema? En que al momento de hacer las operaciones, la unidad de centímetro no se va a eliminar con la de centímetros. O sea, no va a sobrevivir la unidad metro. Y lo único que sucedió aquí fue que se metieron mal los datos, se acomodó mal. Entonces el orden debería ser un metro arriba, 100 centímetros abajo, y eso entonces ya les arroja el resultado correcto. Entonces, en ese sentido es donde radica tal vez el punto de cuidado en este procedimiento. Fuera de ello, pues es un procedimiento que pienso yo que no es complicado de realizar.
Pero bueno, hay que, aún así hay que hacerlo con sumo cuidado. Muy bien, comentarios, preguntas con estos ejemplos para la conversión de unidades. De mi parte, no, profe. Ok, bien, entonces, con todo esto que hemos visto y que estamos ahora aquí en la pizarra, estaremos terminando nuestro primer tema, el que tiene que ver con análisis dimensional. Entonces, vamos a, la siguiente media hora que tenemos, vamos a comenzar con un tema nuevo, justamente con el tema de vectores, ¿vale? Bueno, entonces nuestra primera sesión termina en este punto. En unos instantes más les pongo en el chat el link para que puedan registrar su asistencia y ¿cómo se llama? La sesión o la próxima hora y media la retomamos aproximadamente, si les parece bien, a las 9:10 minutos.